Hola, el día de hoy vamos a estudiar el sistema cardiovascular, su segunda parte que corresponde a los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, todo esto desde el punto de vista histológico. Recordemos que este sistema cardiovascular está constituido por el corazón, ya estudiamos su organización histológica, y los vasos sanguíneos, entre los cuales vamos a tener en cuenta las arterias elásticas, las arterias musculares, arteriolas, capilares, vénulas, venas de pequeño y mediano calibre y venas grandes. Para estudiar estos vasos sanguíneos se van a tener en cuenta que se organizan unas capas o túnicas. Desde la luz o desde la parte más interna del vaso sanguíneo vamos a encontrar una túnica íntima formada por un endotelio con su membrana basal. Algunos vasos van a presentar una lámina elástica interna, una túnica media, que en algunos vasos van a estar constituidos por fibras elásticas, fibras de colágeno, células de músculo liso y una túnica adventicia que es más externa. Algunas estructuras vasculares presentan entre la túnica media y la túnica adventicia una lámina elástica externa. Tanto las arterias como las venas van a tener su organización con base en esas tres túnicas. Difieren en el grosor. También en que las venas van a presentar lo que son unas estructuras que corresponden a las válvulas y que estas son proyecciones de la túnica íntima hacia la luz. Bueno, en esta microfotografía podemos observar entonces, tenemos la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Aquí delimitado con amarillo una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Observen que se puede ver una diferencia en cuanto a sus componentes, tanto de células como de tejidos, por ejemplo, tejidos conectivos. Teniendo en cuenta el corazón como el órgano que se encarga de impulsar la sangre a través de los diferentes vasos sanguíneos, entonces vamos a encontrar saliendo del corazón lo que son arterias de conducción que son definidas por los componentes que presentan en la túnica media, son de gran calibre y van a tener una organización de esas tres túnicas íntima, media y una túnica adventicia. Seguido vamos a tener unas arterias de distribución entre las cuales vamos a encontrar arterias musculares de mediano y de pequeño calibre, van a tener nombre propio según el recorrido por donde van pasando y unas vasos arteriales de un calibre más pequeño que corresponde a las arteriolas. También están constituidas por las tres túnicas, pero difieren en cuanto al grosor. Van disminuyendo el grosor de estas capas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Finalmente vamos a encontrar lo que son unos vasos ya mucho más pequeños, que son los capilares, y estos capilares pues solamente van a estar constituidos por una túnica íntima, no tienen túnica media ni túnica adventicia. Después de los vasos capilares vamos a encontrar entonces unas vénulas. Tenemos unas vénulas postcapilares musculares, se diferencian por los componentes que van a tener las musculares en la túnica media, venas pequeñas
venas medianas y finalmente vamos a encontrar unas venas grandes que se encargan de retornar la sangre al corazón. Entonces aquí vamos a tener en cuenta, como indiqué inicialmente, vasos que salen del corazón, hacen un recorrido, llegan a los lechos capilares, retornar la sangre al corazón, iniciando con unos vasos pequeños, van aumentando de tamaño y llegan nuevamente al corazón. Las arterias de gran tamaño, mayor a 10 milímetros, en este rango se encuentran las arterias elásticas, como son la aorta, el tronco pulmonar, la carótida, subclavias y las coronarias. Vamos a tener túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica media se caracteriza porque es una capa gruesa y en mayor proporción uno de sus componentes van a ser las fibras elásticas, de allí el nombre. Los componentes que tenemos en las arterias elásticas entonces son: en la túnica íntima, el endotelio, que es el epitelio plano simple, un subendotelio de soporte a este endotelio, una lámina elástica interna que a veces no se observa claramente, dividiendo la túnica íntima de la túnica media, en la cual se encuentran miocitos lisos, lámina elástica externa, fibras elásticas también entremezcladas con los miocitos lisos y fibras de colágeno. La túnica adventicia presenta una vasa vasorum que corresponde a vasos sanguíneos que van a nutrir o a llevar nutrientes a esta capa, y también a la túnica media, pues que es una capa gruesa, y una capa de de nervios vasculares, que son nervios que están relacionados con los vasos sanguíneos. Esta capa es una capa más delgada si se compara con la túnica media, que es más gruesa en estos vasos sanguíneos. Observemos en esta microfotografía, entonces tenemos una arteria elástica con una tinción especial, tiene una túnica íntima, presenta una túnica media que es bastante gruesa, en la cual se pueden ver más evidentemente las fibras elásticas como festoneadas, y la túnica adventicia, que es más delgada si la comparo con esta túnica media. En esta microfotografía, que están a 10x, vamos a observar la túnica íntima con sus células endoteliales, las láminas elásticas que corresponden a la túnica media, y aquí a un aumento de 40x observen las fibras elásticas como festoneaditas, núcleos de algunos serían de miocitos lisos y también fibroblastos del tejido conectivo, que está entremezclado con las fibras del músculo liso y la fibra elástica. Comparando con una vena grande, entonces podemos observar que la túnica íntima, aquí inicialmente, la túnica media es una túnica que es una túnica un poco más delgada, y la túnica adventicia, que es más gruesa en las venas, como podemos observar en el esquema: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Entonces aquí nuestra túnica adventicia es muchísimo más gruesa que la túnica media, y aquí tenemos la túnica íntima. Las arterias musculares son arterias de distribución, tienen de 2 a 10 milímetros, se consideran vasos reguladores, entre los cuales vamos a tener de mediano y pequeño calibre, que oscilan entre 0,1 a 2 milímetros. Su pared es gruesa en cuanto a la túnica media, y la luz tiende a ser más pequeña.
Entonces aquí tenemos la túnica íntima con su endotelio, su membrana o lámina basal de soporte, la túnica media, en la cual pues podemos observar mayor proporción de miocitos lisos con pocas fibras elásticas, y la túnica adventicia. La túnica adventicia pues va a tener vasitos, fibroblastos y tejido conectivo. Observemos esta microfotografía. Entonces aquí se hace evidente las células endoteliales, tiene una lámina elástica interna como festoneada, que es algo muy característico en estas arterias musculares. La túnica media con miocitos lisos, no se diferencia mucho las fibras elásticas, pero sí hay fibra elástica, y la túnica adventicia, que es más delgada en comparación con la túnica media. En las venas de mediano calibre, entonces vamos a tener la túnica media muchísimo más delgada que la túnica adventicia. Observen en esta microfotografía, con amarillo se resalta la túnica adventicia. Entonces, entre una arteria y una vena, generalmente se hace la comparación en proporción de grosor. Entonces, tengamos en cuenta, las arterias tienen la túnica media más gruesa y las venas van a tener la túnica adventicia más gruesa que las arterias. En resumen, observemos aquí, en las venas de mediano calibre tenemos una túnica íntima que presenta válvulas. En ella encontramos el endotelio con su endotelio y la lámina elástica interna que me separa la túnica íntima de la túnica media, en la cual vamos a encontrar miocitos lisos, fibras de colágeno, y esta capa se constituye en una capa más delgada cuando la comparo con la túnica adventicia, que es una capa más gruesa constituida por tejido conectivo laxo, fibras elásticas, y también hay presencia de músculo liso. Entonces aquí tenemos la túnica adventicia más gruesa que la túnica media. En la microcirculación se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de CO2, agua, sales, nutrientes y metabolitos. Esta microcirculación se encuentra constituida por vasos arteriales o arteriolas, metarteriolas y capilares. Aquí tenemos las arteriolas, van a llevar la sangre hasta los capilares, y de los capilares vamos a llevar sangre a vénulas. Entonces, las arteriolas se caracterizan porque van a tener ya unas capas un poco más delgadas, van a tener una función de regular el flujo hacia el lecho capilar, por eso son definidos o denominados vasos de resistencia. La pared muscular se considera gruesa en comparación, por ejemplo, con los capilares. Disminuye la presión arterial porque son vasos de resistencia, atenúan esa presión con que viene la sangre, y pues esto va a permitir proteger el vaso sanguíneo o para proteger en sí a los capilares. Tienen un diámetro de 10 a 100 micras. Una característica muy importante que me permite diferenciarla es la presencia de células endoteliales, las cuales van a observarse un poco más redondos sus núcleos porque hacen protrusión hacia la luz, y células de músculo liso alrededor de esas células endoteliales. Una túnica adventicia que a veces no es tan diferenciable. Entonces, en ese vaso sanguíneo vamos a encontrar entonces lo que son
túnica íntima. Entonces en los capilares vamos a encontrar entonces túnica íntima con un endotelio, una lámina elástica interna que no se hace tan evidente o no es fácil diferenciarla, una túnica media con 1 a 2 capas de células o miocitos lisos y una túnica adventicia constituida por tejido conectivo laso y fibras elásticas. Observen entonces núcleos protruidos, esta presenta como una capita de células de músculo liso. Acá células endoteliales con núcleos redonditos más protruidos hacia la luz y 1 a 2 capas de células de músculo liso. Transportando la sangre desde las arteriolas, vamos a encontrar entonces los capilares. Los capilares son vasos de 4 a 10 micras, se organizan y constituyen el lecho capilar porque se anastomosan, llevan poca sangre porque ya ha sido atenuada la presión por las arteriolas y se encuentran constituidos por células endoteliales, membrana basal y presencia de pericitos en algunos casos. Entonces acá tenemos un capilar, célula endotelial en la luz y un pedacito o una de las proyecciones de los pericitos. En esta microfotografía podemos observar entonces un capilar que quedó en corte longitudinal y se hace evidente las células endoteliales y los glóbulos rojos van como en una filita, como en una hilera. Tenemos entonces de 1 a 3 células endoteliales cuando se observan en un corte transversal. No se hace evidente la membrana basal y el pericito abrazando ese capilar. Con base en las características de las células endoteliales, los capilares se clasifican en 3 tipos: capilares continuos o tipo 1, capilares fenestrados o capilares tipo 2 y capilares discontinuos o capilares tipo 3. Los capilares continuos o capilares tipo 1 son los más comunes y se caracterizan porque las células endoteliales son células que no presentan poros o fenestras, la membrana basal es continua y están relacionados a estas células endoteliales pericitos. En las microfotografías electrónicas se pueden observar entonces las células endoteliales, las cuales se encuentran unidas por uniones estrechas y presentan una membrana basal que es continua. Los capilares fenestrados o capilares tipo 2 se caracterizan entonces porque sus células presentan poros o fenestras, la membrana basal es continua y son capilares propios de órganos del tubo digestivo, del glomérulo renal y de glándulas endocrinas. En esta microfotografía podemos observar los poros o fenestras, las cuales no son observables con la tinción de hematocilina eosina. Los capilares sinusoidales o tipo 3 se caracterizan porque son de recorrido irregular, también son llamados discontinuos, tienen una luz amplia de 30 a 40 micras, no presentan diafragma, pero sus células endoteliales sí presentan, observen, sí presentan unos poros y la membrana basal de soporte de las células endoteliales está interrumpida. Estos capilares son propios del hígado. Aquí tenemos un corte o una microfotografía de hígado en el cual se ven como unos espacios de recorrido irregular que se encuentran
interpuestos entre los hepatocitos. Siguiendo el recorrido, después de los capilares, la sangre es recibida por vénulas postcapilares. Estas estructuras vasculares presentan endotelio, membrana basal y pericitos. Aquí podemos observar entonces un vaso sanguíneo con células endoteliales de un tamaño muchísimo más grande que este que se observa aquí, que corresponde a un capilar. Entonces, los capilares vamos a tener en cuenta de 1 a 3 células endoteliales y de 4 en adelante, la luz más amplia corresponde a vénulas postcapilares. Observen, aquí puedo identificar 4 células endoteliales. Entonces ya tenemos lo que es una vénula postcapilar. Las vénulas musculares siguen después de las vénulas postcapilares. Estas vénulas musculares se caracterizan porque tienen células endoteliales, túnica media que está constituida por 1 o 2 capas de miocitos lisos, y se empieza a observar lo que es la túnica adventicia constituida por tejido conectivo laxo, y esta capa es una capa fina, a veces un poco imperceptible. Se encargan del retorno venoso, ya seguiría a lo que son unas venas de pequeño calibre y posteriormente van a unas venas de mayor tamaño o de mayor calibre. En la microfotografía podemos observar entonces una vénula muscular en la cual se observan células endoteliales, y en la parte de la túnica media empieza a presentar 1 o 2 capitas de células de músculo liso y una túnica adventicia. Compárela con estos vasos capilares que son muchísimo más pequeños, o con estas estructuras vasculares que son vénulas postcapilares. El diámetro es muchísimo más grande y la pared de la túnica media es más gruesa. Para recoger o reunir el exceso de líquido tisular que no alcanza a llegar a los vasos sanguíneos, se encuentra la organización del sistema linfático. Este sistema linfático lleva este líquido intersticial de forma en un solo sentido, en una sola dirección, y está constituido por capilares linfáticos, los cuales están interpuestos entre vasos arteriales y vasos venosos. Se encuentra también formado por vasos linfáticos y finalmente por conductos linfáticos de mayor tamaño. Los capilares linfáticos se caracterizan histológicamente porque sus células se superponen, no presentan fenestras, no presentan uniones estrechas. La lámina basal es discontinua, obviamente esta lámina basal no se observa con esta tinción de hematocilina eosina, poseen escaso tejido conectivo y presentan válvulas. Aquí tenemos entonces un vaso linfático, observen que tiene una pared en la cual se pueden identificar células endoteliales, y en la luz de ese capilar linfático, ese vaso linfático, vamos a tener la presencia de unas válvulas. Bueno, espero les haya quedado claro la organización histológica de los vasos sanguíneos, y con esto terminamos nuestro estudio del sistema circulatorio.